Ustedes saben que yo escribí un libro en el 2012 que se llamó El Plan Cóndor Mediático. En ese libro alertaba lo que iba a pasar en la Argentina si durante el gobierno de Cristina no se hacían ciertas cosas. Que iba a ganar Mauricio Macri y si ganaba Mauricio Macri iba a pasar lo que está pasando ahora. Luego empecé a alertar que de seguir este camino que eligió Mauricio Macri, Argentina va a ser la Siria de Latinoamérica. Que nos tenemos que mirar en Siria. ¿Qué está pasando en Siria? Vos habrás escuchado los noticieros la semana pasada de que Trump mandó a bombardear Siria. Hace años que Siria está, dicen los periodistas, mal lo dicen en la Argentina, en una guerra civil. No existe guerra civil. Lo que se está tratando es de sacar a un presidente que es un líder popular de su país, a un patriota que está al frente de Siria. Y como los imperios están hambrientos por recursos naturales, a ese patriota que defiende los recursos naturales de su país pasa a ser un terrorista, un señor feudal, un sanguinario. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Bueno, de Saddam Hussein dijeron que tenía bombas atómicas, que iba a hacer volar el planeta. Fueron, lo mataron, lo agarraron, le cortaron la cabeza, lo transmitieron por CNN Internacional y jamás se encontró nada. Eso sí, dividieron a Irak, que es el país de Saddam Hussein, en 5 y se quedaron con el gas y el petróleo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, siempre son los mismos piratas. Bueno, esos mismos piratas están en Siria. Y lo que yo te voy a mostrar ahora es lo que va a pasar en la Argentina si no hacemos determinada cosa. Yo te muestro ahora, para arrancar, un video que se viralizó en estas últimas semanas. Vas a tener que leer, te pido que leas, por favor. Habla un nenito sirio. Fíjate lo que dice este nenito sirio con respecto a lo que pasa en Siria, lo que puede llegar a ser la Argentina futura si no despertamos a tiempo. Míralo. انا برد العمرة قدرت ايه انت بترجع الطيارة عشان تفهمين اعمل اهلي عم بضل هيك للارض تاخذي صفراء عملت هيك صدري على الغداء خذنا على اودامي جبنا علينا عن نفس من جول اخواتك حدا كمان صار له شيء؟ ايه اخواتي سوا على وينهم انبدلوا الله هذا يوفقك تموت عليه تموت لا رحنا ان شاء الله الذين ايضا There are dozens of others who've been injured but have been في الارض الحمراء. كله تمام؟ ايه تمام الحمد لله رب العالمين. يلا يلا. وهؤلاء الأطفال في الداخل طبعا تم نقلهم مباشرة إلى هنا. These infants have been brought down here. They've been transferred and are being treated by nurses and doctors as soon as possible to keep them alive following the shock. De este niño sirio, ¿viste esas imágenes? Él lo relataba, después voló al hospital. Eso ya es un golpe duro. Empezaron en Siria con un golpe blando, como dice el gobernador de Formosa. Como no pudieron con el golpe blando, van con el golpe duro. Esto es el golpe duro. Ahora, todos los canales que vos vayas a poner ahora de Buenos Aires, todos, o internacionales que se ven en Occidente, en este lugar del planeta donde estamos, te van a presentar al presidente sirio como un dictador sanguinario al cual hay que bombardearlo, hay que matarlo, hay que sacarlo del poder. El tipo gana las elecciones, paliza, por paliza.
Es un líder popular querido. Pero claro, no es querido por Estados Unidos, por Inglaterra, por los israelíes, que quieren chorearle, quieren robarle el gas, el petróleo, y un lugar estratégico que ocupa su país, Siria. Gas, petróleo, recursos naturales, lugar estratégico. Algo similar a lo que tenemos en la Argentina, pero en la Argentina tenemos mucho más que Siria. Ahora te presento al presidente sirio, para que lo conozcas, pero quiero preguntarte algo primero. ¿Cuántos gobernantes en la Argentina andan sin custodia? ¿Cuántos gobernantes en la Argentina manejan su propio auto y andan por la calle? ¿Cuántos gobernantes argentinos se bajan a un acto y no está vallado? ¿Vieron el presidente Macri? Todos los actos vallados. No hay ni gente, pero vaya por todos lados, gendarmería, fuerza de la policía, como si fuese el principal hombre del mundo, del planeta. Bueno, si hay alguien en el mundo y en el planeta, según los medios, que es un dictador asesino que todos quieren matar y que atenta contra su propio pueblo, es el presidente que te muestro ahora. Decime, míralo bien porque no lo vas a ver en ningún canal de televisión lo que yo te voy a mostrar ahora. Te presento al presidente líder popular de Siria de esta forma. En estos momentos nos dirigimos hacia la Guta para comprobar la situación, ver a las formaciones participantes de las Fuerzas Armadas que están combatiendo y las zonas liberadas. Tomaremos la Guta desde el este, desde An-Nesaví hasta llegar a Jezrin. En Jezrin hubo una feroz lucha y probablemente fue una de las batallas más duras durante las pasadas semanas. Pero hoy, y según lo que entendimos en Sakka y Kafar Badna, es probable que haya rendición. Las negociaciones están en curso y el ejército ha entrado a una parte de dichas zonas. Ojalá, así de cualquier forma, liberarlos sin combatir. Sería lo más acertado. También porque no olvidemos que hay civiles, los cuales uno debe proteger sus vidas. Todos sabemos que los militantes los usan como escudos humanos. Durante una fase, la vía del aeropuerto tenía de forma continua francotiradores. La carretera era cerrada por días o por horas. Muchas vías presentaban este problema. El objetivo era sofocar a la ciudad de Damasco. En realidad era asfixiar a toda Siria, a través del corte de rutas y el corte de las comunicaciones entre las ciudades. Por lo tanto, el cese de todos los factores principales para la vida de las ciudades y de los ciudadanos. En realidad, la vía se reabrió y en la práctica ha retornado la sangre, el oxígeno, las venas de la vida y todo empezó a funcionar de nuevo. Esta es la zona de Deir Selman, queda un poco antes de An-Nesaví. Desde luego todas estas zonas están bajo el dominio de los militantes. En realidad cada metro que avanzamos es probable que haya una gota de sangre de un combatiente sirio, de un héroe de los héroes, para que todos nosotros podamos transitar y así volver a la vida. Hoy día vemos a la población que sale en dirección de las barreras del ejército. Algunos de ellos escapaban bajo disparos de fuego. Esto es un auténtico escándalo. No digo para los terroristas, porque a la final los terroristas son solo herramientas a los cuales consideramos como inexistentes. Es decir, son una herramienta que es tomada para moverla hacia la izquierda o la derecha, sino para los países involucrados totalmente en la guerra sobre Siria. Se trata de un verdadero escándalo porque la carta fundamental es siempre la carta popular. Si no existe carta popular, entonces no existe legitimidad para cualquier trabajo o propuesta. Así, cuando vemos a la gente volver hacia el Estado, eso confirma lo que decíamos de que la gente quiere al Estado, sin mencionar que, naturalmente, el Estado es el padre y la madre para toda la gente, y es el bando legítimo para cualquier trabajo, sea político, militar u otro. Por lo tanto, dichos países tenían problemas en perder el pretexto legítimo, o en realidad el pretexto al cual ellos
A su manera le dieron legitimidad, a través de la propaganda, de las mentiras. Le dieron la legitimidad para ser usada de una u otra forma en contra del Estado sirio. Y por supuesto que exista una opinión mundial que los apoye bajo el título de un Estado malvado en contra de un pueblo noble. De un Estado malvado en contra de un pueblo noble. El auto es el presidente sirio, elegido por el pueblo en varias elecciones, al cual Trump ni todas las potencias mundiales pueden derrotar. Vos veías las ruinas. Siria está hecha una ruina. Yo conocí Siria en los 90, un país hermoso, de una gran clase media, sin analfabetismo. Vos no sabés lo que era ese país. Lo están destruyendo porque quieren sus recursos naturales, pero no pueden tener sus recursos naturales porque hay un líder popular. Un líder popular que, como verás, no lo apedrean, no lo ametrallan, no lo matan, mientras conduce por toda la ciudad de Damasco hasta las afueras donde hay combates y llega a la zona de combate manejando su propio auto. Y vos veías, y vas a ver ahora en esta segunda parte, mientras él habla y te comenta lo que sucede de verdad, que los medios acá te mienten, porque te están mintiendo, porque trabajan para los ingleses, norteamericanos e israelíes que están detrás de todo y que son los dueños del 95% de los medios de comunicación en la Argentina y en Latinoamérica. El 95% de los medios de comunicación son dirigidos por 3 embajadas, la norteamericana, la inglesa y la israelí. Y los 3 bajan línea para hablar en contra de este hombre que hoy está saliendo aquí por este programa y que te estamos mostrando cómo maneja su auto y te va contando la historia de Siria como nadie te la puede contar más que él. Ahora fíjate, él ingresa al territorio destruido y se encuentra con sus tropas ahí a medida que las metrallas acaban de acallarse. Ahí está el ISIS, un invento norteamericano, con grandes Toyotas, con grandes armas, años de destrucción y ruinas en un país que era hermoso. Te lo cuenta el presidente de esta forma. En esta visita, a pesar del orgullo, el sentimiento del orgullo produce felicidad en situaciones difíciles. Sin embargo, lo lamentable es ver a la gente que fueron obligadas a causa de la guerra y de los terroristas a abandonar sus hogares y vivir durante días en la intemperie. Lo más doloroso para uno en esta situación es ver a los niños. Probablemente a corto plazo el tema será resuelto, seguramente. El Estado está trabajando en sus deberes, además de construir de forma urgente albergues para asegurar la subsistencia para las familias. Estos muchachos, si lo piensas, a largo plazo, nos encontramos ante una generación que vivió 5 años de pensamientos oscurantistas, de ignorancia similar a la de la Edad Media. Podría aparecer ante nosotros una generación de mayoría analfabeta que no saben leer ni escribir. Por lo tanto, estamos ante un enorme desafío en cuanto a la rehabilitación de dicha generación se refiere. Además del desafío a corto plazo de asegurarles la alimentación y el refugio, nuestro gran reto será en garantizarles la educación, la conciencia, volver a colocarlos en la vía correcta, a pesar de haber perdido años. Se supone que a su edad deberían estar en la etapa primaria y algunos en la secundaria. Esto es un precio que obligatoriamente se debe pagar en estos casos. Pero es posible evitarlo al menos en un gran porcentaje. Es la primera ciudad que fue liberada por el ejército árabe sirio, al principio de las operaciones aproximadamente hace 3 semanas, en la Guta. Estaba muy bien fortificada, era considerada como una línea avanzada hacia este, en la confrontación con las Fuerzas Armadas. Su liberación tomó varios días, pero la derrota de los terroristas en ella fue firme. Fue una auténtica derrota.
Señor presidente, el batallón de tanques de ataques de la unidad 1421 de la Guardia Republicana, que se encuentra reunido tras haber llevado a cabo su misión de liberación de Girren, coronel Basel Birch, comandante del batallón. ¡Firmes! Ante todo, nos felicitamos a nosotros mismos como sirios y felicidades a vosotros, a cada persona patriótica que pertenece a esta patria. Todos estamos orgullosos de vosotros, de cada uno de los héroes. Desde hace días hacemos seguimiento de vuestro avance, no solo de cada barrio que liberan, sino que a veces de cada edificio que toman. Quise venir a agradecerles y ver vuestros logros en el terreno. En realidad, esta no es una batalla por Ghouta o la batalla por Damasco. Los residentes de Damasco hoy están muy agradecidos a los héroes del ejército árabe sirio y recordarán esto para muchos años venideros y se lo contarán a sus hijos de cómo ustedes protegieron la ciudad de Damasco. Pero esta batalla que hoy libran es la batalla del mundo contra el terrorismo. Con cada bala que disparaban para eliminar a un terrorista, estabais cambiando la balanza del mundo. Cada operador de tanque que avanzaba 1 metro al frente estaba cambiando el mapa político del mundo. Quise estar con vosotros, seguir los combates, mirando el mapa no es igual que estar en el campo de batalla. Si no se está en el campo de batalla con ustedes, no se siente el sabor de la victoria y del éxito, de la dignidad verdadera que ustedes nos dan y también del aliento que ustedes nos ofrecen. Luego te estés preguntando qué tiene que ver esto con nosotros. ¿Sabes qué tiene que ver? Este programa queda grabado y subido a internet, a la nube, queda eterno, porque eso es todos nuestros programas, hay más de 500, ponés el canal de Alejandro Krivitsky en YouTube, hay más de 500 informes. Este queda eterno. Y va a quedar que en una fecha, el 26 del 4 de 2018, este periodista, mientras muchos se cagaban de risa, y se están cagando de risa en este momento por lo que yo estoy mostrando, te dijo, si no despertamos a tiempo, nosotros vamos a hacer Siria, porque yo, en los 90, vi a Siria no destruida, vi un país que envidiaba. Mientras acá nos cagábamos de hambre, en Siria no. No había analfabetos, no había chicos sin estudios, no había gente sin comida, había una gran clase media, mira lo que es ahora, ruina y destrucción. Pero no pueden derrotar y terminar de derrotar porque hay un presidente y hay un gobierno popular patriótico que quiere a su tierra. Y vienen los yanquis, vienen los ingleses, y vienen... Anda a comprar tierra ahí. No pueden comprar tierra como compraron acá en la Argentina. No pueden comprar el agua como compraron acá en la Argentina. No son dueños del petróleo como son dueños Aranguren y la Shell del petróleo argentino. Allá es decir, los sirios, y los sirios no le sueltan los recursos naturales a los imperios. Entonces los imperios lo atacan y le dan un golpe duro, no blando. Esa es la Argentina que se viene si no tomamos, no reaccionamos, no despertamos. Pero yo por lo menos te lo alerté y te lo mostré. Ahora después de la pausa vamos a ir ahí, abajo de las bombas, a hablar con un periodista que está ahí, en pleno tiroteo, debajo de las bombas y los bombardeos norteamericanos. Ahí vamos a estar hablando con un periodista.
Ya volvemos. Bueno, es un gusto, Sebastián Salgado, tenerte en Informe Krivitsky esta noche, en directo desde Alepo, Siria. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto, bueno, poder hablar con vos desde esta ciudad siria que, bueno, como vos sabés y la mayoría de los argentinos, estuvo y de alguna manera sigue estando tan castigada. Así es, Alepo tiene, para contarle a nuestra gente, una historia muy importante, no solamente para el pueblo sirio, sino para toda la humanidad, ¿es así? Sí, 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 esto de alguna manera, digamos, toda la República Árabe Siria de alguna manera tiene historias que trascienden al propio Estado, pero en esta última etapa, digamos, la etapa de resistencia a Alepo, que estuvo sitiada durante 3 años por grupos terroristas, que no solamente le cortaban el acceso al agua, a la luz, a los medicamentos, sino que fue bombardeada durante 3 años. La resistencia, te diría casi heroica, de la población civil misma, en muchos casos apoyados por el gobierno y el ejército del actual gobierno de Bashar al-Assad, hicieron que la vida continuara de diferentes maneras. Y hoy que ese asedio terminó, hace no tanto tiempo, empezaron una reconstrucción realmente muy lenta. Hoy dimos una recorrida por la ciudad y pareciera que es una... Eso, ¿qué viste en nuestros ojos? Imagínate un terremoto. Un terremoto. Sí, imagínate México del 85. Sí. Así. Lo que pasa es que la ciudad está dividida. De golpe había zonas que no estaban, digamos, tan golpeadas, pero te diría el 50% de la ciudad, toda la infraestructura edilicia no está habitable. Y estamos hablando de una ciudad que es igual o incluso tal vez un poquito más grande que Damasco, que es la capital. Uh-huh. Este es el centro neurálgico del comercio y la industria en Siria. Sí. Por eso muchísimos analistas decían, ¿no?, cuando había empezado la guerra y había los focos primero en Daraa, después en Homs, que se iban acercando para este lado. Ahora estamos bien al norte de Siria, que si caía Alepo, caía Siria, porque Siria no tenía otra manera de financiar, digamos, por un lado esta guerra que le han impuesto y por otro lado las necesidades básicas de su pueblo, ¿no? De su pueblo. Entonces, si bien la ciudad dejó de funcionar, de todo lo que es el cinturón industrial, porque fue atacada militarmente, podríamos decir que un poco la valentía de la gente de Alepo hizo que pudieran ir recuperando de manera increíblemente rápida una parte importante de su actividad. Ahora, Sebastián, cuando escuchamos del horror, por ejemplo, Alepo es una ciudad milenaria con una gran historia, y hace unos años yo recuerdo cuando entró el ISIS a Alepo y destruyó lugares que eran patrimonio de la humanidad, por ejemplo. No solamente fue y atacó a la población civil para tomar el territorio, sino que la destrucción de patrimonios históricos de la humanidad. ¿Por qué Siria? Sería la pregunta. ¿Por qué esto que está pasando en Siria? ¿Por qué Siria? ¿No? Porque podrían ser otro país, podría ser la Argentina allá. ¿Por qué Siria? Todo tiene su tiempo, los muchachos saben medir su tiempo. Ahora, ¿cómo era Siria antes de esas imágenes que vos veías de destrucción total? ¿Cómo era la educación en Siria también antes de esto, de esta destrucción total? Te lo cuenta el corresponsal de Hispan TV en una nota exclusiva con Informe Krivitsky de esta forma. ¿Por qué Siria? Sería la pregunta. ¿Por qué esto que está pasando en Siria? ¿Por qué Siria? Bueno, se pueden abrir muchas hipótesis, ¿no?, en relación a esto. Y Siria es uno de los 7 países que desde el autoatentado de las Torres Gemelas en el 2001, quedó en el mapa, sí, del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, quedó en el mapa de los países que era propicio, digamos, derrocar sus gobiernos,
y en esa famosa, después mal llamada y falsa primavera árabe, creyeron muchos grupos terroristas financiados directamente desde Occidente que Siria podía llegar a correr la misma suerte que Libia, por decir alguna cosa. Sí. Pero bueno, se olvidan de algunas partes de la historia, de las características de este pueblo, y lo cierto es que Siria tiene una riqueza petrolera y gasífera impresionante que todavía no se ha desarrollado. O sea, esa es la gran diferencia. Probablemente aquí puede haber igual de petróleo que en Arabia Saudita, pero por diferentes circunstancias, si bien hay, digamos, se explota de una manera, si se quiere, incipiente en relación al potencial que tiene el país, las potencias occidentales saben lo que hay debajo del suelo sirio y de alguna manera buscan apoderarse de eso. Según los datos de un estudio realizado por los especialistas noruegos y hecho público por la cadena de televisión libanesa Al Mayadin, en 2010 en Siria fueron hallados grandes yacimientos de oro negro a una profundidad de tan solo 250 metros, lo que podría llevar a que la extracción diaria supere los 6 millones de barriles. Esto situaría a Damasco entre los líderes del sector, superando incluso a Kuwait, Venezuela o Nigeria. Bien, o sea que podríamos coincidir que el pretexto de las Torres Gemelas, que hay muchas teorías sobre lo que sucedió ese 11 de septiembre, pero el pretexto puede haber sido ir por los recursos naturales de Siria. Sí, sí, sí. O sea, la lista estuvo bien marcada, que empezaba con Irak, Afganistán, y creían, y yo creo que planean de alguna manera, que termine con la República Islámica de Irán. Claro. Pero en el medio están Siria y están otros países que, o sea, Siria es un territorio grande, podemos decir, si incluso lo después de la comparar con Argentina, Siria, en proporción territorial. Sí, te diría que es un poco más grande que la provincia de Buenos Aires. Sí, te diría que es un poco más grande que la provincia de Buenos Aires. Es más grande que la mayoría de los países europeos, se podría llegar a decir. Bien. Y con una población de solamente 25 millones de habitantes. 25 millones de habitantes. Tiene un presidente electo que es un líder popular que indudablemente creo yo que si se mantiene aún en el poder es porque cuenta con el respaldo de lo que queda de la población civil. Sí, sí, sí. O sea, esa es, digamos, el mayor arma, digamos, que tiene Siria, y te diría, yo creo, intuyo, lo pensaba antes de venir y ahora lo confirmo, que tiene el gobierno de Bashar al-Assad. Y atención, hasta ahora contacto con nuestro corresponsal en Siria, Hisham Wanous, ante nuevas manifestaciones en respaldo al gobierno del presidente Bashar al-Assad y su programa de reformas en pro del pueblo sirio y en rechazo a la injerencia extranjera que respalda y sigue respaldando actos de violencia en distintas ciudades. Efectivamente, este tipo de manifestaciones se está generando en diferentes ciudades del país. Como saben, ayer estuvo en Damasco y en otra ciudad al norte del país llamada Al-Hasaka, unas manifestaciones masivas. Y hoy también en la provincia costera de Latakia. Este tipo de manifestaciones es para expresar el respaldo al gobierno del presidente Bashar al-Assad y también a su plan de reforma integral y asimismo al diálogo nacional, también para expresar su agradecimiento a Rusia y China por apoyar al pueblo sirio en contra de la intervención extranjera. Pero lo cierto es que Siria durante muchísimo tiempo fue un estado de bienestar con índices que generaban envidia en muchísimos países, incluso occidentales. O sea, el índice de analfabetismo antes de esta guerra, ahora son altísimos, el índice de analfabetismo antes de esta guerra era uno de los más bajos del mundo. El índice de analfabetismo antes de esta guerra era uno de los más bajos del mundo. ¿Sí? La convivencia interreligiosa, recordemos que esta es la cuna de los cristianos. Así es. La convivencia interreligiosa entre judíos, cristianos y musulmanes, acá no había realmente ningún problema. Al contrario, lo tenían como una forma de proyectar su turismo y conservar sus culturas. Y, digamos, la rama musulmán a la que pertenece el presidente y que es una parte de la población siria también, son los musulmanes alawitas. Son
unos podríamos decir, sunitas muy moderados, con cierto, podríamos decir, acercamiento cultural hacia Occidente, muy respetuoso de otras costumbres, y eso hacía que hubiera una convivencia armónica, ¿no?, en este país. Convivencia armónica, un solo pueblo, un líder popular, el pueblo patriótico defendiendo su soberanía, su patria, su presidente al que eligieron, sin permitir la intervención extranjera si vengan a bombazo. Ahí está el pueblo sirio resistiendo hace años, a pesar de la destrucción. Fíjate lo que era Siria, era un hermoso país. ¿Quién se iba a imaginar? A mí, vos me preguntabas en los 90 si yo me imaginaba que Siria iba a ser lo que hoy. Yo te iba a decir, no, ¿qué te chupaste, hermano? ¿Qué te fumaste? ¿Cómo va a ser esto? Y lo es. Hoy, muchos se reirán cuando yo digo, Argentina va camino a esto, dentro de unos años, si no despertamos con conciencia patriótica a tiempo. Ahora, hay líderes que tienen conciencia de esto. El Bañado de la Estrella. ¿Por qué el Bañado de la Estrella nuestro, acá en Formosa, no se vendió como el estero de Liberá? ¿Sabes por qué? Porque hubo una decisión política, patriótica, de defender el Bañado de la Estrella, si no ya se lo hubiese vendido, como se vendió los esteros de Liberá en Corrientes. ¿Me entendés? Entonces hace falta medidas patrióticas de defensa de nuestros recursos naturales. Mientras no tengamos políticos patrióticos, vamos hacia Siria. Ahora, ¿cómo los medios mienten en Occidente sobre Siria? Es impresionante, porque lo que yo te muestro hoy y esta entrevista no la vas a ver en ningún canal de la República Argentina. Hablemos sobre la mentira mediática. Muchas de las acusaciones que se ve ahora de la prensa occidental, o sea, veo colegas nuestros trabajar acá disfrazados con chaleco y con casco en ocasiones que incluso no lo ameritan, sí. Es para tratar de desacreditar y hacer y crear una imagen de Bashar al-Assad como si fuera una especie de Saddam Hussein, porque utilizan muchísimo esta cosa de las armas químicas, ¿no? Como si el gobierno y el ejército sirio estuvieran dispuestos a usar armas químicas contra su propia población, lo cual es tan ridículo porque hay una cosa que es muy importante, sí. Que muchas veces se malinterpreta, y es que se dice que en Siria desde hace 7 años hay una guerra civil. Sí. En Siria no hay ninguna guerra civil. Sí. En Siria no hay ninguna guerra civil. El grueso de la población, que al presidente sí se lo vota, como vos bien decís, sí. Pero vamos a decir, es un partido mayoritario donde no deja demasiado espacio para que otra fuerza política se desarrolle. Pero la mayoría de la población, por ser un estado de bienestar con esas características que hablábamos antes, sigue votando por el presidente Bashar al-Assad. A pesar que el mundo cree por los medios de comunicación que ese presidente que está ahí es un cruel asesino de su propio pueblo, el pueblo lo vota. Quien vive en Siria sabe quién es el presidente y sabe que están defendiendo su territorio, sus riquezas naturales, a pesar que acá se mienta sistemáticamente para justificar y apoyar a los yanquis, a los ingleses y a los israelíes para que tomen el gas y el petróleo de Siria. Bueno, ¿vos te acordás cuando acá decían que nosotros en Formosa había un genocidio y todos los argentinos creían, porque todos los medios de comunicación hablaban de que acá había un genocidio Bueno, así comenzaron en Siria, hablando que había un presidente que generaba un genocidio sobre su propio pueblo. Y lograron estupidizar al mundo y hacerle creer y justificar esa guerra y esa destrucción, y fueron por el presidente. No lo pueden voltear al presidente porque tiene respaldo popular. A pesar de las bombas, a pesar de toda esa masacre que vos ves, ahí está firme el presidente con el apoyo de lo que queda vivo de su pueblo. Nosotros nos comimos un garrón. Usan el mismo manual aquí en la Argentina que en Siria. Y nos va a pasar, si no redespertamos, lo que le pasa a los sirios. Ahora, vos vas a ver que los terroristas, los del ISIS, esos que cortan cabeza,
andan en Toyotas impresionantes, tienen armas sofisticadas y son terroristas. ¿Quién les pone la guita para comprar? ¿Cómo la Toyota puede venderle a grupos terroristas la cantidad de flotas de Toyotas? Es que no son terroristas, son los Estados Unidos, los ingleses, disfrazados para robarles la riqueza natural al pueblo sirio. Te lo cuenta este corresponsal que está bajo las guerras, bajo las bombas, hablando con nosotros de esta forma. La realidad que se vive acá, a mí me ha tocado conocer países con contrastes, ¿no? De riqueza y pobreza, mismo país. Pero lo que me tocó ver en estos días en Siria, te juro que es surrealista. Porque por un lado, siguen los ataques en Guta, hasta ayer estuvimos en Damasco, en la capital. Guta es un suburbio de Damasco. Y cerca de 13.000 civiles fueron evacuados este jueves de la ciudad siria de Guta Oriental, jornada que también registró la introducción en la región de una tercera caravana internacional de ayuda humanitaria. Veamos los detalles. La evacuación se logró a través de un tercer corredor humanitario establecido por las autoridades sirias al sur de Guta. Miles de mujeres, niños y ancianos agradecen que el ejército sirio los haya liberado de los terroristas. Gracias a Dios ahora estamos bien, pues desde hace 4 años los armados nos mantenían como rehenes en pésimas condiciones y cuando vino el ejército ellos huyeron y nosotros nos dirigimos corriendo hacia el ejército, al que queremos mucho, y que Dios proteja a los soldados, a nuestro presidente y a nuestra patria. La salida masiva de civiles de Guta hacia zonas bajo control del gobierno evidencia la versión de Damasco sobre su labor para proteger a la población. Acciones que refutan la campaña mediática manipuladora occidental. ¿Entre quiénes se enfrentan en Guta? Que es la periferia de Damasco, la capital. Sí, básicamente ahí desde hace muchos años hay un foco terrorista que estaba básicamente, digamos, representados por el Frente al-Nusra y Daesh, ¿sí? O ISIS, como le dicen. Sebastián, vos sos consciente que cuando decís un grupo terrorista y acusás a ellos de terrorista, acá en Occidente son los rebeldes o los opositores al gobierno, pero el gobierno es el terrorista. No, son terroristas por muchos factores. Primero porque son financiados desde Occidente. Segundo porque intentan provocar el terror. No hay una estrategia de que quieran tomar el gobierno de alguna manera. Cuando vos decís estos grupos terroristas financiados desde Occidente, ¿en qué partís, cómo comprobás el financiamiento de Occidente de esos grupos? O sea, ¿y qué Occidente? ¿Qué países intervienen en el financiamiento de esas organizaciones? Sí, acuérdate que de esto ya pasaron más de 7 años, ¿sí? Y entonces hubo muchísimas etapas donde fuimos comprobando en el inicio de Daesh, por ejemplo, con esas flotas de camionetas Toyota que ellos tenían. El financiamiento básico viene desde Estados Unidos, desde el M-16 británico, actualmente de Francia también. El M-16 y los servicios de inteligencia franceses con soldados, vamos a decir, grupos, comandos, siguen teniendo presencia en Guta hoy día, ¿sí? Esto hablado con fuentes de inteligencia sirias, ¿sí? No por ningún recorte periodístico, vamos a decir. Y ellos le dan entrenamiento militar a los terroristas. Y obviamente el respaldo de Israel, que estuvo desde siempre, o sea, Israel que ocupa las alturas del Golán. Claro, desde hay que explicarle a nuestra gente que Siria es frontera con Israel y que la frontera es un alto, una montaña que se llama el Golán. Que son muchísimos años que se disputan esas alturas. Sí, bueno, Israel lo ocupó, así como invadió el Líbano también en su momento, pero el Líbano, digamos, contó con la fuerza de Hezbollah para repeler eso. Bien, ahí te hago un punto, Sebastián. Cuando tocas el Líbano y tocas a Hezbollah, para Occidente, Hezbollah es un grupo terrorista.
Sin embargo, quienes tuvimos la oportunidad de estar en Medio Oriente sabemos que Hezbollah es un partido político que tiene a su vez una rama militar, diríamos, porque el país ha sido agredido y tiene ministros y tiene parlamentarios en un sistema democrático como el que tiene el Líbano. ¿Estoy en lo correcto viéndolo desde allá? He escuchado muchas veces, incluso las acusaciones falsas que se le hacen a Hezbollah de tener participaciones en actos terroristas. Israel le hace dos acusaciones. Una es la de la AMIA y otro en Europa, en Bulgaria. ¿Sí? Lo de Bulgaria ya quedó descartado. Y lo de la AMIA, bueno, o sea, no quiero entrar en ese tema, pero básicamente toda la rama de las acusaciones contra la República Islámica de Irán, que están basadas en la venta y la compra de esa camioneta Traffic, la voladura de la AMIA fue una implosión, no dicho por mí, sino dicho por las universidades argentinas. ¿Sí? No hubo ningún coche bomba, ¿sí?, en la AMIA, por eso no hubo cráter y por eso nunca hubo foto de ningún coche explotado. ¿Sí? Pero ese será otro tema que cuando quieras lo tocamos. Como vos bien decís, Hezbollah es un partido político, ¿sí?, que tiene representación parlamentaria en el Líbano y que tiene un brazo armado. Hay vínculos políticos, religiosos, históricos entre Hezbollah e Irán, sin duda, sin ninguna duda. Pero cuando se habla de Hezbollah hay que hablar de un partido político libanés. Hay presencia de Hezbollah en Siria como apoyo al ejército sirio, sí, sin ninguna duda. Escuchabas a este periodista que está bajo las bombas en Siria, hablando con nosotros. Argentina, para finalizar, ¿puede ser la Siria futura? Le preguntamos a este periodista que está en el terreno y que es argentino y trabaja para la cadena Hispan TV, una cadena árabe. Y hablamos de patriotismo, porque vemos el patriotismo sirio para defender sus recursos naturales. ¿Será que los argentinos tenemos ese nivel de patriotismo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por la defensa de nuestra patria? Nosotros, los que no estamos en Fuerzas Armadas, nada. ¿Estamos dispuestos a salir a dar nuestras vidas, a dejar algo de nosotros por defender la patria? Esto le preguntamos a este periodista que está bajo las bombas en Siria. Más allá del horror que vos relatás, estuviste en Guta, me estuviste contando, porque estos días, le quiero contar a la gente, estuvimos intentando comunicarnos con vos y no había internet, se cortaba la luz, entonces fue muy difícil, ¿no? Pero vemos imágenes desgarradoras de lo que llega a este lado del mundo, de lo que sucede en Siria. Este conflicto tiene la raíz, como todos los conflictos de Medio Oriente, que son por los recursos naturales, por la apropiación de los recursos naturales. Detrás de estos valientes soldados que vienen de otros lugares a combatir ahí, ¿no?, que vienen a ayudar a los pueblos muchas veces, o a instaurar las democracias al estilo occidental, como lo hicieron en Irak, se esconden las grandes corporaciones que vienen a quedarse con los recursos naturales como el gas y el petróleo. ¿Vos le ves salida al conflicto en Siria? ¿Se avisora alguna salida, una salida nacional, digo, una salida de triunfo del sector nacional, de los patriotas, de los que defienden su suelo y sus riquezas? Yo creo que la salida tiene que ser política. ¿Sí? La salida no puede ser militar. ¿Y en qué contexto internacional se da esa salida política? Y yo creo que parte de eso puede llegar a ser cuál va a ser el precio que va a cobrar Rusia. Eso te iba a decir. Porque está cobrando Rusia. No es gratis. Por esta ayuda militar. Claro. Entonces, Rusia también puede estar interesado en el gas y en el petróleo. Rusia también puede estar interesado en el gas y en el petróleo. Y ya hay presencia de empresas rusas trabajando en el terreno. Claro, porque hay dos cosas, ¿no? Está el negocio de la destrucción, que es la guerra, las armas y por lo que van,
Y después está el negocio de la reconstrucción del país, que es otro gran negocio, ¿no? Y tal vez a Rusia en este momento le convenga jugar partido tanto en este combate por la realidad, el día a día de hoy de Siria, por los recursos naturales también de Siria y por la reconstrucción de Siria, ¿no? Que será el precio que deberá pagar Siria por su ayuda. Ese financiamiento va a tener que llegar de algún lado. Yo no sé exactamente, pero no alcanzan los recursos actuales sirios para el nivel de reconstrucción que hay que hacer en este país. Un país devastado. Recorrer las rutas, recorrer las ciudades. Es difícil encontrar una pared en Siria que no tenga un agujero de bala. Claro. No es una metáfora, Sí, es en serio. Sí. Tenés que buscar. Entonces, en ese sentido, evidentemente, como cualquier catástrofe económica y humanitaria, Siria va a necesitar ayuda. Ahora, a pesar de todo, por lo que yo veo de la confianza de esta gente en su gobierno, yo me animaría a decirte de que nunca la reconstrucción de este país la van a dejar en manos de empresas de países que hayan financiado el terrorismo durante estos 7 años. Yo me animaría a decirte de que nunca la reconstrucción de este país la van a dejar en manos de empresas de países que hayan financiado el terrorismo durante estos 7 años. Para hacer un paralelismo y hacia el futuro, yo te invito, Sebastián, ahora vos que estás en Siria y que estás nada más y nada menos que en Alepo, no es cualquier ciudad de Siria y del mundo, si los expertos dicen que de acá a 50 años el petróleo, no el caso de Siria que no está explotado, pero el petróleo de Arabia Saudita, de los países grandes petroleros, tiende a acabarse y el mundo entrar en una crisis energética y una crisis de petróleo. Y se avanza hacia recursos como el litio. Y Argentina es uno de los países que vendría a ser la Arabia Saudita del futuro en litio. Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? Ese sector. Ese grado de destrucción y depredación que vemos en Siria por las corporaciones que llevan a estos grupos terroristas, a estos servicios de inteligencia, a operar para fraccionar los países del Medio Oriente como Siria para quedarse con los recursos. De acá a 50 años, ¿nosotros podemos ver esta imagen que vos estás viendo hoy en nuestro país? No es en 50 años, ya está pasando. No es en 50 años, ya está pasando. Ya está pasando. Cuando vemos la instalación de la base estadounidense en Misiones por encima del acuífero guaraní, o sea, no hace falta ser un experto en la materia. Viene por el agua. Creo que el agua ya de alguna manera vale tanto o más que el petróleo, ¿no? El agua de alguna manera vale tanto o más que el petróleo, ¿no? O sea, sin petróleo por ahí podés tener algún tipo de vida. Sin agua no. Y cuando recorres este país ves que tiene mucha riqueza petrolera, pero la falta de agua que hay no sé, yo no estoy tan acostumbrado, yo como soy, vengo de la pampa húmeda. Claro. El desierto es lindo para el paisaje, pero vos viste lo difícil que es para la gente vivir ahí, y vos decís, me parece que Argentina es más rico, que los recursos de Argentina son más importantes. Y evidentemente, como vos bien decís, digamos, la proyección del litio a escala mundial como materia prima de todo lo que son las pilas, las baterías y demás, cuando se va a empezar a usar cada vez más la corriente eléctrica, ya vemos que los autos Toyota se quedó con la mina de litio en Catamarca, y Toyota ya está pensando en autos acá 50 años, ¿no? Bueno, y ya vemos estaciones que están dando el servicio de cargar para los autos híbridos, claro, sus baterías. Yo creo que ya está. Entonces no es casual de que en Misiones podemos llegar a ver flamear la bandera estadounidense en muy poco tiempo, y está relacionado con eso. Cuando vos recorres la geografía de Oriente Medio, hay bases estadounidenses por todos lados. Ellos desde hace mucho tiempo están trabajando para asegurarse no solo el propio abastecimiento, que eso sería ingenuo casi pensarlo, sino de alguna manera estar dentro del negocio de la producción hidrocarburífera con sus empresas y asegurarse así una cierta hegemonía, vamos a decir. El tema es que Estados Unidos dejó de ser el gran patrón del mundo a nivel armamentístico también,
y hoy daría la sensación de que en una pelea de igual a igual contra Rusia y contra China puede llegar a perder por paliza. Entonces, ¿cuál es la autoridad de Estados Unidos para creerse el patrón del mundo? Moral, evidentemente no, el único país que tiró bombas atómicas contra población civil en el mundo. Militarmente, por la fuerza, y bueno... Argentinos vamos a tener, si es que los dos coincidimos en que en un futuro eso que vemos en Siria va a suceder en la Argentina, y los medios de comunicación confundiendo a prácticamente el planeta entero de una situación que es totalmente a la inversa de lo que sucede en la realidad. Yo creo que no hay un nivel de conciencia de la situación que se está viviendo, lamentablemente. En Siria hablamos de un país milenario, donde la sabiduría se transmite de generación en generación, y Argentina fue reseteada hace 200 años. Claro. Porque se aniquiló a nuestros pueblos originarios, que podríamos haber tomado tanta sabiduría de ellos, que por supuesto siguen presentes y son una parte importantísima de nuestra población, pero que de alguna manera nunca se tomó ese saber que tenían nuestros pueblos americanos. Siento que esos 200 años que tiene la historia de Argentina, no sé si alcanzan como para que como país estemos a la altura de defender nuestra soberanía, nuestro territorio, con nuestras propias vidas. ¿Cuántos argentinos están dispuestos a eso? Por eso cuando vemos que instalan esta base en Misiones y no hay una reacción social, ¿por qué no se ocupa la calle en Buenos Aires? Porque instalan por primera vez en nuestra historia una base que ya la veníamos anunciando de que estaba, y que también hay que poner otra en Tierra del Fuego. Bueno, si no hay una reacción social con eso, es difícil que haya una reacción social como la que estamos hablando ahora. Si no hubo una reacción social cuando quedó evidenciado que el submarino, que nos decían que éramos unos locos los que decíamos que el submarino fue hundido por los ingleses cuando pasó, sí. Ahora como lo dice Clarín y La Nación, de que sí, estaba pasando por el medio de Malvinas, de que parece que ahora sí podría ser. Bueno, evidentemente falta, me parece, una parte importante de la historia para que como argentinos tomemos una dimensión de qué es lo que nosotros podríamos estar dispuestos a defender. Yo creo que estos países de Oriente Medio tienen una gran riqueza para este momento, pero si pensamos en las generaciones de nuestros hijos, sin ninguna duda, Sudamérica es un territorio infinitamente más rico que Oriente Medio. Sudamérica es un territorio infinitamente más rico que Oriente Medio. Sudamérica es infinitamente más rico que ahí donde se está desarrollando esta guerra por los recursos naturales. La semana que viene, en Misiones, donde se está instalando una base norteamericana y nadie protesta, va a flamear la bandera norteamericana en nuestro país, porque va a haber acciones conjuntas de nuestras fuerzas con las fuerzas norteamericanas. Estamos embromados. Ahora, depende del despertar de la conciencia patriótica y depende de defender a los líderes que toman políticas patrióticas en el país, que defienden a su pueblo, no que lo entregan, que defienden a su pueblo, no que lo endeudan, para no saber para qué. Tenemos que tener en claro eso y tener en claro que somos un solo pueblo, el pueblo argentino, el pueblo de Formosa, que debe defender los intereses de nuestra soberanía. El Bañado de la Estrella, a diferencia del acuífero guaraní, no se entregó por decisión política, porque hay políticos con conciencia patriótica. Señoras y señores, espero que haya sido de utilidad este programa para despertar conciencia patriótica. Va a estar colgado en internet, se va a ver el sábado en Canal 3 al mediodía, se va a ver por la Pacho el lunes a las 14 horas en su repetición. Sé que ahora en Megacable sale mal el sonido y por internet no se pudo ver, pero nosotros vamos a colgar este material para que esté en YouTube y ojalá, tanto Salgado, este periodista que está ahí bajo las bombas, y nosotros nos equivoquemos y que de acá en adelante Argentina no sea Siria, sea potencia mundial. Hasta la próxima. Me voy contigo.